conocimiento, sino también el pensamiento humano, en cierto sentido, que nos van a ayudar, sobre todo, a establecer cuáles son las dinámicas o qué mecánicas rigen a la realidad desde el punto de vista filosófico, por supuesto, desde el punto de vista filosófico. Ya en la clase, no la anterior, sino la clase previa, creo yo, les comentaba acerca de cómo un experimento había logrado hacer que una inteligencia artificial que pudiese replicar justamente esta noción eh, de la forma en la cual la mente humana crea conceptos y los relaciona. Y les decía yo que en ese momento este fenómeno que había sido replicado por una inteligencia artificial era sumamente importante en el paso hacia la conversión de las inteligencias artificiales en elementos autónomos o en conciencias propias. Si recuerdan, les había comentado justamente eso acerca de este fenómeno al cual nosotros le llamamos la teoría del concepto de Aristóteles, pero en realidad esto se llama generalización composicional, que es un proceso ante todo de la neurociencia y de la neurolingüística. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante entre otras cosas porque el conocimiento como tal, así como estas dinámicas o mecánicas de la realidad, van a ser importantes porque pueden observarse desde diferentes aristas o desde diferentes ángulos, sobre todo. Nosotros acá le llamamos dialéctica del conocimiento, pero en realidad, si lo viéramos desde un enfoque físico, tendría otro nombre. Si lo viéramos desde un enfoque neurocientífico, también tendría otro nombre. Lo cierto es que al final todas las aristas pueden converger en un único conocimiento correcto. Les había dicho que se los iba a enviar, se los estoy buscando para dejárselos por acá porque me gusta sobre todo esa idea, este artículo que lo explica, este tema de la inteligencia artificial, justamente habla en diferentes claves, habla en clave de filosofía, sí, pero también habla en clave de ciencia, porque al final, como les digo, todo es parte del mismo proceso. Y se los decía también en su momento que es la ciencia como la conocemos, sino al final de cuentas una forma de filosofía. Recuerden ustedes que ya hemos hablado de cómo la filosofía se basa en el acto del conocer, que el conocer es acercarse a un fenómeno para poder desentrañar a ciencia cierta su dinámica, su composición, sus relaciones y cómo se interpreta o cómo podemos observarlo de mejor manera. Y ¿qué es eso también sino la ciencia al final de cuentas? Recuérdenlo siempre, toda ciencia es en esencia, vaya la cacofonía, un postulado filosófico. Muy bien, se los dejo por acá. Me llama la atención. Siempre me llama todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial me parece interesante para efectos de estos cursos, pero este está más interesante todavía porque tiene relación con conocimientos que hemos visto y que los tenemos, creería yo, un poco frescos en la memoria. Les voy a compartir pantalla para volver a la presentación que habíamos estado trabajando en las últimas semanas o en la última clase, sobre todo, cuando hablábamos acerca precisamente de la dialéctica del conocimiento. ¿Qué habíamos dicho acerca de la dialéctica? Pues esto, que era ese conjunto de normas que nos permitían precisamente poder establecer algunos parámetros por los cuales la realidad se mueve y que también al final nos van a permitir entender cómo es que el conocimiento también tiene sus propias bases. Habíamos abordado los primeros dos, ¿no? Recuerdan, habíamos hablado primero acerca del cambio incesante y para esto habíamos traído de nuevo acá a la palestra a Heráclito, que Heráclito nos hablaba justamente del río en su momento, y nos decía, bueno, no podemos observar el mismo fenómeno, quitémosle la palabra río, no podemos observar el fenómeno dos veces porque el fenómeno a la siguiente vez ha cambiado y nosotros también. Esto tiene que ver con la noción del cambio incesante, que en esencia lo que nos va a decir es que todo en la realidad está en constante movimiento y todo está en constante transformación. Siempre ojo con esto y manténganlo siempre presente. Todo está en constante movimiento y todo está en constante transformación. Y solo podemos conocer un fenómeno siempre en determinado momento de su propio proceso. A la siguiente vez que lo observemos, necesariamente el fenómeno será distinto y necesariamente también el observador será distinto.
Lo vemos con el río porque es quizá una de las formas más claras de poder observar este tipo de norma, este tipo de fenómeno al final de cuentas del cambio incesante, pero es aplicable a todos los elementos de la realidad. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de cómo el cuerpo humano cambia, más o menos cada 20 años cambia todas sus células, entonces ustedes no son la misma persona que hace 20 años en sentido físico, pero también son personas diferentes a nivel individual, a nivel personal, a nivel de desarrollo cognitivo, no son la misma persona de hace 5 años, de hace 10 años y por qué no decirlo también de hace 20 o quizá 30. Por ejemplo, les decía, creo que en su momento, creo que fue con esta sección, quienes ya casi tenemos 40 años, pensar en 30 años de nuestra vida es pensar en dos personas completamente diferentes. Yo, si viera 30 años en el pasado, vería un niño y ahora pues veo algo diferente cuando me miro al espejo, ¿no? Pero también hay otro punto en el cual podemos siempre ver de manera muy clara, muy sencilla, esta noción del cambio incesante y cómo todo está en constante movimiento. Habíamos hablado de cómo la realidad se mueve por vibraciones y al final todo lo que existe existe gracias a la vibración de la materia. Y piensen, por ejemplo, vean, cuando se toman una fotografía, se toman una selfie o alguien les toma una foto, muchas veces nos parece extraño aquello que vemos, ¿no? Y es justamente por eso, porque en realidad estamos acostumbrados a vernos y a ver a las personas como una entidad en constante vibración. No obstante, cuando vemos a esa misma persona o nos vemos a nosotros mismos en un momento con donde la materia se encuentra inmóvil, lo vemos un poco extraño. No sé si les ha pasado, pero también es justamente una forma de entender esta noción del movimiento perpetuo o de la vibración constante de la materia. Eso a nivel físico. Ahora, a nivel cognitivo, pues todo se mueve, todo se transforma, tiene también sus propias implicaciones. Luego habíamos hablado también de la concatenación universal, si no lo recuerdan. ¿Qué decíamos de la concatenación universal? Bueno, todo fenómeno en la realidad siempre va a tener repercusiones en su entorno y sobre todo fenómeno de la realidad nunca es producto de la generación espontánea, sino al contrario, todo fenómeno es parte de un proceso o es parte de una serie de fenómenos que se conectan entre sí para dar pie a eso que llamamos el contexto de un fenómeno o a aquello que llamamos las condicionantes o las variables externas que condicionan a un fenómeno como tal. Para ello habíamos hablado en su momento acerca de las caravanas migrantes, ¿no? Habíamos dicho, bueno, las caravanas no pueden entenderse únicamente como un grupo de personas que decide de la noche a la mañana salir de su país para buscar una vida mejor, entre comillas, en otro país o en Estados Unidos, sino que es parte también de un fenómeno que tiene distintas implicaciones o que se va produciendo a lo largo de los años, décadas e incluso en muchas ocasiones también a lo largo de los siglos. Vean, por ejemplo, también tenía yo otra imagen acá que era interesante. Aquí pueden ver una imagen de un sitio arqueológico en Guatemala que se llama Quirigua. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha visitado alguna vez, pero por lo menos como visita es interesante de hacer. Ahora lo importante con esto es, si se fijan, esta imagen lo que nos muestra es a uno de los monumentos de Quiriguá, pero está completamente anegado, ¿no? Está completamente inundada su espacio. En realidad esto ya es después del paso de una tormenta hace unos años, cuando ya el agua había bajado. En realidad había estado completamente anegada la escultura, lo cual representa un daño terrible, por supuesto, para su propia integridad y también representa una pérdida importante de elementos para la historia del país. Pero ¿por qué se inundó? Esa es una pregunta, si no curiosa, también nos muestra cómo todo está siempre al final conectado. Recuerden ustedes que este sitio, como tal, además de su mala gestión, que es algo histórico y sobre todo estructural dentro de la gestión del Estado, también tiene otros atenuantes que son interesantes y sobre todo la pérdida de su entorno natural tradicional o su entorno histórico.
Quiriguá es un sitio que está ubicado en medio de todas las plantaciones bananeras de lo que en su momento fue la United Fruit Company y ahora es Chiquita Brand, ¿no? No sé si seguramente todos hemos comido en algún momento alguna fruta que proviene de Chiquita Brand, bananos, manzanas, qué sé yo, todo lo que ellos producen, pero el sitio arqueológico está en medio de toda la plantación y ustedes llegan y efectivamente ven como un horizonte muy selvático, pero si lo pudieran ver desde arriba es simplemente una isla, ¿no? En medio de toda la plantación bananera y de otro tipo de productos. Entonces, cuando vienen los desastres naturales, al final no hay barreras naturales, no hay una selva como tal o un bosque tropical más denso que pueda permitirse la protección de estructuras o permitirse que este tipo de crecidas de los ríos, sobre todo porque eso fue gracias a una crecida de los ríos, del río contiguo, no realicen este proceso de inundaciones. Entonces, también es una forma de entender, ¿no? Que todo se conecta y cada acción tiene una reacción o todo es parte de una cadena. Si el entorno fuese el correcto, entonces una crecida de un río no causaría estos estragos, pero como hemos erosionado las tierras circundantes, entonces pasan sobre todo pasan estas cosas. Si lo quieren ver también desde otro punto de vista, hace unos días estuve en Chimaltenango y pude pasar por el famoso libramiento de Chimaltenango y de verdad podríamos hacerlo, pero creo que no vale la pena porque es muy obvio, ¿no? Toda la cadena de errores y la cadena de factores que influyeron en que sobre todo que esa obra de ingeniería sea el desastre que terminó siendo. Entonces recuerden, otra de las leyes de la realidad, otra de las normas de la realidad es que todo se conecta y cada acción siempre tendrá una reacción, lo cual también suena mucho a física y a química, pero es cierto. Al final, todas son aristas de un mismo tema. Muy bien, el siguiente punto importante, la siguiente ley importante de la dialéctica es la unidad y la lucha. En algunas ocasiones, y sobre todo en su libro, van a encontrarlo como unidad y lucha de los contrarios o unidad y lucha de contrarios. Y en esencia es una idea que nos muestra que todo aquello que existe como concepto en la realidad siempre va a tener una contraparte, siempre. Por eso se llama unidad y lucha de contrarios, porque nos habla justamente de esto. Todo concepto en la realidad posee una idea contraria. Y lo que es curioso es que por más que se alejen, ambos conceptos siempre estarán juntos, porque uno sin el otro no pueden subsistir, sobre todo porque uno sin el otro no tienen o no adquieren sentido ante la realidad. Vamos a ver de qué se trata esto. Me voy a pasar a la caja de chat por acá porque les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, tal vez alguien se anima a contestarme por ahí. Quiero que me cuenten qué estamos viendo en esta imagen. Hasta se la dejo un poco más amplia. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Alguien que se anime, vamos a ver. ¿Qué vemos? Seguramente la han visto en algún momento y si no la han visto, por aquí tengo ya 3 respuestas. Al menos la entendemos, ¿no? Vemos por aquí a alguien que me dice un ángel caído, un demonio, el ángel caído, la caída de Lucifer, por ejemplo, pero alguien nos dice también el bien y el mal. Es curioso porque es justamente lo que esto está tratando de representar de cierta forma. Sí, aquí vemos la caída de Lucifer como tal, o el ángel caído, un grabado que nos muestra la idea o el concepto del ángel caído. No obstante, lo que el ángel caído va a terminar representando, ya lo habíamos visto en su momento también al principio del curso, como toda buena religión dualista, el cristianismo, el judaísmo, el islam, siempre van a girar en torno a la idea del bien y el mal. No se confundan con eso. Sí, son religiones monoteístas porque creen en una única deidad, pero detrás de esa armadura o detrás de esa arquitectura más bien conceptual lo que hay es esta dualidad entre el bien y el mal. Siempre son religiones que nos tratan de hacer entender
esta noción. El punto es este: bien y mal. Aquí podemos entender que se nos representa al mal. Pero ¿por qué sabemos que se nos está representando el mal? Más que porque sepamos qué es lo que el mal es, sabemos también lo que el mal no es. Tenemos esta idea ya adquirida, preconcebida, de lo que el bien representa. Y por eso es que podemos no identificar las características del bien cuando vemos una imagen como esta, cuando vemos una representación de aquello que llamamos el mal. Y cuando vemos también una imagen que nos representa aquello que entendemos como el bien, en principio lo entendemos de esa forma porque no reconocemos en ese fenómeno las características que asociamos con el mal. Cuando hacemos estas relaciones, estamos poniendo en práctica aquello que llamamos la unidad y lucha de los contrarios. ¿Por qué la lucha? Porque siempre están en constante oposición. El bien, el mal, la luz, la oscuridad, lo dulce, lo salado, lo agrio y lo bueno, por así decirlo, en cuanto a sabores, por ejemplo. Pero en esencia, también, a pesar de que están opuestos, no podemos hacernos o voltear la mirada a no querer entender que siempre estarán unidos, porque es justamente la comprensión del otro lo que nos va a permitir la correcta lectura del fenómeno que tenemos siempre ante nuestros ojos. Unidad y lucha de contrarios. También es una ley de la dialéctica. Vamos a ver. Creo que les tengo otro ejemplo de esto por acá. Sí, sí se los tengo. Vamos a ver, es un poco más complicado, pero también representa la unidad y lucha de los contrarios en este sentido. Veamos. Pero quiero ver qué tienen ustedes por aquí en el chat, si tienen algo. Muy bien. Fíjense bien. También sucede a veces en épocas históricas o que tienen que ver también con grandes conceptos que van más allá de aquello que es cotidiano. En arquitectura, sobre todo, nos suele suceder mucho, y esto lo vemos reflejado en diferentes elementos. Por ejemplo, ustedes ven acá esta iglesia. Tal vez alguno de ustedes me puede decir qué iglesia es esa. A ver, alguien que se anime también, que la sepa reconocer. Piensen dónde la han visto, por ejemplo. Tengo una respuesta por acá, vamos a ver. Tengo otra respuesta por acá, vamos a ver si alguien más se anima. Pero si no, con estas dos me quedo bien. En efecto, tengo 3 personas que me dicen que esta es la Catedral de Antigua Guatemala. En efecto, esta es la Catedral de Antigua Guatemala, solo que una idealización de cómo debió verse en sus mejores tiempos. Aquí podemos ver elementos que todavía están con nosotros, como la parte central, y otras que se han perdido, como parte de los campanarios, por supuesto, y bueno, aquí atrás está toda la extensión de la iglesia que ya no existe, pero también la casa parroquial. Ven ustedes el convento parroquial, más bien, pueden ver ustedes que originalmente tenía 2 pisos, que ahora se han perdido y tiene nada más uno donde se parquean los taxis cuando estamos por allí en el Parque Central de Antigua Guatemala, o como en su momento se llamaba Santiago de los Caballeros, ¿no? Ok, esta iglesia responde al estilo barroco. Curioso, ¿por qué? Porque el barroco es, entre otras cosas, un fenómeno histórico que nos hablaba sobre todo como base conceptual, el barroco nos hablaba de la vida humana como parte de una enorme puesta en escena. Es curioso y no es tan claro, pero sí es su fundamento. La vida humana durante el barroco, o el planteamiento que el barroco hace acerca de la vida y la existencia, es
de ser parte de una puesta en escena o de la teatralización de la vida misma. Entonces, lo que buscaba desde el punto de vista o desde las soluciones arquitectónicas era justamente asemejarse a grandes escenografías, y esto sobre todo representado por la ilusión de movimiento o la idea del movimiento, que los edificios como tal se movieran. Por eso ustedes van a la antigua y pueden ver que las columnas son de tipo salomónico, ¿no? Que son columnas que se van enrollando sobre sí mismas, haciendo una especie de tornillos. Ven fachadas que tienen muchísimos colochos, volutas, no lo sé. Y los retablos de las iglesias no en Antigua, sino acá en la ciudad de Guatemala, porque después de que la ciudad se trasladara a finales del siglo XVIII, pues los retablos vinieron con ella, pero pueden ver ustedes retablos que parecieran salirse de las paredes de la iglesia misma, ¿no? El mejor ejemplo tal vez es el de la Merced aquí en Guatemala, que ustedes ingresan y ven justamente eso, retablos que parecieran que se vienen encima de uno porque se salen de la pared misma. Pues el barroco era eso. ¿Y luego qué sucedió? Cambió el tiempo, se hizo una nueva ciudad, se tuvo que levantar en la nueva ciudad nueva catedral. El resultado fue este. No. Es otra clave. No sé si lo notan, pero en esencia es diferente. Es otra clave, a pesar de que tiene los mismos elementos, como por ejemplo que tiene 3 naves que vemos acá, que tiene un frontispicio, que tiene campanarios y que también tiene arquitectura relacionada con la iglesia a los costados, se siente diferente. Hay algo que cambió. En este caso, ¿por qué lo podemos reconocer? Pues lo mismo que hacemos con el bien y el mal, en esencia. Sabemos que esto es barroco porque en principio sabemos lo que no es, sabemos aquello que no está. Y lo mismo aquí, entendemos que este es un estilo neoclásico, se llama, el estilo de catedral en la ciudad de Guatemala, porque también en principio podemos descartar aquellos elementos que no están. Aquí no hay sensación de movimiento, no hay teatralización, no hay exageración tampoco en el diseño y la decoración. Entonces, esa ausencia de nos permite identificar lo que sí está presente. Así funciona a nivel muy conceptual la unidad y lucha de contrarios. Son todos aquellos conceptos que son contrarios entre sí, que generan oposición entre sí, pero que al final terminan siendo necesarios el uno al otro para poder comprenderse a sí mismos. Y aunque no lo crean, esta es una ley central de la realidad. Siempre está presente junto con todas las demás, con la concatenación universal y con con el cambio incesante. Para que lo vean tal vez un poquito más claro, veamos. Miren, esta es la catedral por dentro, la de la ciudad de Guatemala. También es una pintura, no es una foto, pero pueden ver las líneas simples, la sobriedad, qué sé yo. Y así es como se miraba originalmente la catedral de Antigua. Se les voy a ampliar un poco más. Es diferente, se siente distinto. De las cosas que desgraciadamente no sobrevivieron al terremoto, el órgano. El órgano de la catedral antigua desgraciadamente se perdió, pero según los registros decían que era una maravilla. Lo que sí existe todavía es el cantoral. Esta pequeña cosita que ven ustedes acá se las voy a marcar incluso para que. Esto. Yo no sé si han estado ustedes alguna vez en una iglesia antigua, pero verán que los libros de canto eran unos libros enormes, lo que ahora nosotros entenderíamos con una gran pantalla de unas 50 pulgadas, pues justamente más o menos de ese tamaño eran los libros de canto. ¿Para qué? Para que los sacerdotes, monjes, monjas, no sé, que estaban sentados alrededor, pues todos pudieran leer qué era lo que estaban cantando. Y eso necesitaba necesariamente unos atriles enormes. Entonces, el atril original del antiguo Guatemala todavía sobrevive, y eso está en la Catedral Metropolitana de acá de la ciudad de Guatemala. Si alguna vez ustedes visitan la catedral, ya sea por motivos religiosos o simplemente por motivos culturales, que también es perfectamente válido, atrás del atrio, atrás del altar mayor, lo pueden ver. Ahí está, es una pieza de madera que tiene
incrustaciones o decoraciones en concha nácar, que también es un trabajo sumamente complicado de realizar. Ya si lo es ahora, en su momento pues también lo fue. Muy bien. Otra ley de la dialéctica, otra ley o norma de la realidad, es aquello que llamamos los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos. Ojo, los cambios cualitativos y los cambios cuantitativos. En general esto se llama de lo cuantitativo a lo cualitativo, pero justamente habla de esto. Se apoya en la noción del cambio incesante para explicar que todos los fenómenos cambian, pero no todos los cambios modifican al fenómeno. Ojo, volvemos de nuevo. Aceptamos que el cambio incesante existe para todo fenómeno, pero que no todos esos cambios que el fenómeno sufre cambiarán la esencia del fenómeno mismo. Al contrario, algunos solo modificarán su forma y la manera en la cual se percibe. Ok, lo leo tal cual, aquí lo tienen ustedes para que no se confundan tampoco, porque es la forma en la cual lo van a también ustedes aprender en su libro de texto. Hay dos formas de cambiar. Una adhiere elementos a un fenómeno sin cambiar su esencia. Y otra cambia la esencia misma del fenómeno hasta convertirlo en otro. Entonces, cuando hablamos de cambios cuantitativos y cualitativos relacionados con la dialéctica, nos referimos justamente a esto, a que existen dos maneras en las cuales un fenómeno cambia. En una de ellas, simplemente adherimos elementos al fenómeno, pero no cambiamos su esencia. Y en otras, cambiamos tanto al fenómeno que su esencia cambia, que se convierte en otra cosa. El ejemplo claro, y para que lo tengan también presentes, por favor. Los cambios que solo adhieren elementos al fenómeno son aquellos que se conocen como cambios cuantitativos. Se los voy a marcar acá. Los cambios cuantitativos son los que adhieren elementos a un fenómeno. Pero cuando el fenómeno ha cambiado completamente y se ha convertido en otra cosa, en otro fenómeno, allí hablamos de cambios cualitativos. Entonces, lo cuantitativo no cambia el fenómeno. Lo cualitativo sí, lo convierte en otra cosa. Vean este ejemplo. Vamos a ver. Fíjense bien esta imagen. Vean. También al chat, por favor. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo acá? Alguien me dice que vemos un chimpancé. Alguien me dice que vemos un mono feliz. Un chimpancé feliz, curiosidad, un mono. Ok. Yo no diría que es un mono, tampoco diría que es un chimpancé, por razón de especie como tal o de subespecie, pero sí podemos decir que es un primate, ¿no? Ok. Lo cierto es que esta imagen que ustedes ven acá, se la tomó el primate a sí mismo. Eso en su momento fue una enorme revolución de duda científica. ¿Por qué? Porque la historia es esta. Un fotógrafo estaba en una selva, creo que esto fue en Madagascar o en alguna isla del Pacífico Sur, no recuerdo exactamente el dato, pero estaba en una selva, en el espacio que está destinado a la conservación de esta especie. Y estaba ahí caminando y de todo el asunto, y en eso se detuvo a descansar y recostó su cámara en el suelo. De la nada aparece esta hembra de mono, de primate, porque es una hembra, toma la cámara, te pone a verla
recuerda, o sí, recuerda cómo era el mecanismo, porque lo contaba el mismo fotógrafo, cómo era el mecanismo por el cual se accionaba, y de la nada se da la vuelta y se toma a sí mismo una foto. ¿Por qué esto nos genera duda? Ok, porque si bien es cierto que pareciera ser un acto completamente aislado, puede representar aquello que conocemos como el salto cualitativo, ¿no? Siempre hemos hablado de los grandes simios como primates con conciencia limitada, incapaces de hacer operaciones complejas. Aceptar que un gran simio fue capaz de tener la conciencia necesaria para aprender cómo funciona un objeto, no solo aprender cómo funciona, sino además entender su función y replicarla sobre sí misma, eso sería aceptar que esta especie hizo un cambio en su propia esencia, que se convirtió en algo diferente, más allá de lo que nosotros solemos entender que es. Ya, pero ¿qué pasó? Bueno, sucedió de todo, porque la imagen se hizo famosa, y como la imagen se hizo famosa, empezó a ganar dinero. Y como empezó a ganar dinero, pues ¿quién lo recibía? El fotógrafo. ¿Qué dijeron las organizaciones de conservación? Que la imagen no era del fotógrafo, que la imagen era del simio, era de este animal. Entonces que las regalías de la imagen debían ser para el animal. Y hubo un juicio mediático, se volvió un relajo a nivel científico, mediático, legal también. Al final, una corte determinó que no, que en realidad la imagen sí le pertenecía al fotógrafo, pero de todas maneras mandó al fotógrafo a que los beneficios de la imagen fueran utilizados en conservación en esa misma área. Pero fue una imagen, fue un acto que llevó a distintas instancias a estar al límite de comprender qué entendemos por naturaleza, no humana, sino naturaleza de conciencia, y también a entender cómo categorizamos o cómo recategorizamos a aquellos animales que nos demuestran que han cambiado. Por aquí estoy viendo, por favor, confírmenme ustedes. Me voy a quedar callado y díganme si me sigo moviendo en la cámara. Sí me estoy moviendo todavía, ¿verdad? Ok, es que me estoy viendo, no sé qué me ha pasado en las últimas sesiones, pero o me quedo congelado yo o mi propia cámara aparece con retraso. Entonces, acá me estoy observando, pero me estoy viendo hacia atrás. Vamos a ver, por lo menos un minuto de retraso. Les voy a quitar la cámara. Perdón, la verdad es que tal vez a ustedes no les molesta, pero a mí sí me distrae. Que me veo que me sigo moviendo y demás. Muy bien. Entonces, cambio cualitativo y cambio cuantitativo. Acá lo vemos con la imagen de un simio, sí, pero hay otro elemento donde podemos verlo tal vez de manera más clara. Y es la misma idea de la cual hemos venido hablando a lo largo de las últimas semanas, meses e incluso desde el semestre pasado ya al final. ¿Conocen ustedes, levántenme la mano, conocen ustedes a alguien que tenga un implante coclear? ¿Nadie tiene algún conocido o conocida que posea un implante coclear? Aquí tengo la mano levantada de Claudia. Claudia, no le puedo abrir el micrófono, pero por aquello de que ustedes se pregunten qué es un implante coclear, un implante coclear es un aparatito que va adentro del oído para permitirle a personas sordas poder escuchar de nuevo. Eso es un implante coclear. Es diferente de un aparato de audición como de estos frijoles que se colocan, como audífonos que se colocan en la oreja. Pero ahora díganme ustedes, ¿conocen a alguien que use aparato de audición de estos externos que se colocan como un audífono? ¿Alguien que levante la mano?
Tengo uno por acá, tengo dos por acá, gracias. ¿Cuántos de nosotros utilizamos anteojos? Levante la mano. Somos muchos, en realidad, los que utilizamos anteojos o lentes de contacto. Ok. ¿Quién de ustedes conoce a alguien que utilice un marcapasos en el corazón? Por aquí tengo a más de alguien también que me dice que conoce a alguien. Gracias, Débora, que su mamá dice utiliza un marcapasos. ¿A alguien le han hecho trasplantes o conoce a alguien que tenga un trasplante de riñón, un trasplante de algo más? Tengo a Claudio también. Gracias. Ok. Si se fijan, todas esas son modificaciones que le hacemos al cuerpo. Pero no por el hecho de que yo, mi mamá, mi papá o mi tío tenga un marcapasos. Le voy a dejar de decir humano, ¿verdad? Sigue siendo una persona. Sigue siendo el humano o el fenómeno que estoy acostumbrado a ver. Alguien que tenga, por ejemplo, una prótesis en la pierna o una prótesis en la mano o en el brazo, seguirá siendo una persona. Y eso que las prótesis ahora han avanzado enormemente. Y eso que todavía no llegamos al punto de tener con nosotros prótesis bastante más articuladas y bastante más tecnológicas. Ahora ya somos capaces, por ejemplo, de hacer crecer orejas en la espalda de un ratón para implantar esa oreja en alguien que la ha perdido. Pronto seremos capaces de tener corazones artificiales, riñones artificiales, pulmones artificiales, perfectamente funcionales. Pero si hacemos todo eso, si vemos a una persona que tiene un pulmón artificial, que tiene un corazón artificial, que tiene un estómago artificial, no la vamos a dejar de reconocer como persona. Todos esos cambios no alteran la esencia del fenómeno. Por ende, todos esos pequeños cambios podemos considerarlos cambios cuantitativos. Solo adhieren elementos al fenómeno, mas no cambian su esencia. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando podamos reemplazar? Cuando podamos reemplazar cada extremidad del cuerpo y cada órgano del cuerpo con una máquina. Ya no tendremos órganos y todo será artificial. Ya no tendremos brazos naturales, pueden ser artificiales. Ya no tendremos piernas, pueden ser 2 piernas artificiales. ¿Seguiremos siendo humanos cuando eso suceda? Una pregunta interesante. Pero al igual que les preguntaba al inicio de este curso, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando seamos capaces de descargar nuestra conciencia en una computadora, en una máquina, dotada con una cámara y un micrófono? ¿Seguiremos siendo humanos? En ese momento habremos alcanzado para nuestra propia especie un cambio cualitativo. A fuerza de tantos cambios pequeños, nos habremos convertido en algo más. Habremos modificado nuestra propia esencia. Cambios cualitativos y cambios cuantitativos. Y sobre todo, y esta es la última norma dialéctica, cuando alcanzamos un cambio cualitativo que ha modificado la esencia de un fenómeno para convertirlo en otro, producimos la última norma dialéctica, algo que se llama la negación de la negación. Todo salto cualitativo es en esencia la negación del estado anterior. Cuando la humanidad logre alcanzar aquello que intuimos que será la transhumanidad,
conciencias inmortales que habitan espacios artificiales, lo que habremos hecho es sí un salto cualitativo, pero en esencia habremos negado nuestro estado anterior, nuestro estado de humanos, como humanos entendidos como entes biológicos que cumplen los ciclos de vida y demás. Cuando una persona muere, produce también una negación de la negación. ¿Por qué? Porque al final modifica su estado a tal punto o modifica su esencia a tal punto de ya no estar viva, de negar el concepto vida, que es lo que le precedió. También es justamente eso. Todo salto cualitativo es en esencia la negación del estado anterior de ese mismo fenómeno. Ok, entonces, negación de la negación. Saltos cuantitativos y cualitativos. Unidad y lucha de contrarios. Concatenación universal. Y cambio incesante. 5 normas dialécticas para que las tengan ustedes allí presentes siempre. De esto trabajamos un ejercicio la próxima semana, pero por favor, aprovechen ustedes para leer en su libro de texto el capítulo dedicado a la dialéctica. También pueden leer ya el que está relacionado con las falacias no formales, aunque eso ya lo trabajamos en ejercicio. Yo espero que la próxima semana ya les voy a dejar un ejercicio el próximo martes como tal y vamos a abordar el último contenido que está relacionado con las categorías del conocimiento y el viernes entonces hacemos un ensayo general de examen final. Muy bien, estamos entonces. Por favor, cuídense mucho, que tengan un fin de semana. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Que esté muy bien.